Pues que pueda, sí. Que deba, eso depende de él mismo si considera que es moralmente correcto. ¿Bajo qué circunstancias? Eh, Cuando él debe, cuando sea algo de verdad que valga la pena, que sea impactante y que del que la fuente pueda pues dar una información delicada, o sea que pueda ser muy importante. No, nunca. ¿Por qué no? Pues porque yo pienso que eso hace parte de la integridad y la función del periodista. Lo importante no es la fuente, sino la información. Por ninguna circunstancia un periodista debería revelar sus fuentes porque es algo propio del mismo periodista, no es ni para el medio, ni para el gobierno, nada más, es simplemente para informar. Sí, siempre que sea como una información de verdad valiosa y que la gente necesite saber y confirmar de dónde viene eso para saber que lo que está diciendo el periodista es verdad. Sí, claro. ¿En qué momentos o cuáles serían? A la hora de confirmar la información, ¿no? Pues depende de la investigación que esté haciendo sobre la investigación que hizo el periodista como tal. Depende de la información que esté manejando el periodista, creería que debería ser oportuno. Como periodista creo que jamás se deben revelar las fuentes. El secreto profesional es la base sobre la cual se sustenta el ejercicio periodístico. El caso más emblemático es el escándalo de Watergate. Garganta Profunda solamente fue una de las muchas fuentes que pidió protección de identidad a Robert Woodward y a Carl Bernstein. Además, las fuentes secretas son esenciales a la hora de contar unas historias que son amenazantes para la sociedad. No, ellos no tienen el derecho de eso, por eso se supone que en la Constitución dice que hay un derecho a la información y a la libertad de habla. No, de hecho es un derecho fundamental el derecho a la información, entonces no hay por qué censurarlas. En ningún caso el gobierno debe tener como la intención de censurar alguna noticia porque el deber es con el público y no con el gobierno. No, porque el pueblo también necesita saber qué es lo que está pasando realmente y no en cómo quitarle una parte de las noticias ni censurarlas por completo. El pueblo tiene derecho a saber todo lo que pasa. No, porque tal vez tapan al país lo que realmente puede pasar, ¿no? No. ¿Por qué? Porque la información es un privilegio que debe tener cualquier ciudadano. El gobierno no debería tener derecho a privar de información a la ciudad. El gobierno no debería censurar ninguna noticia porque estaría infringiendo el artículo 20 de la Constitución, que es el derecho a la libertad de expresión y de prensa. Más bien, dentro de cada medio debería existir como una especie de filtro para que comprueben la veracidad de cada noticia y no caigan en las fake news, que son las que últimamente terminan decidiendo por los ciudadanos. Bueno, yo creo que ellos tienen la responsabilidad moral de contar todo, sea de lo bueno o sea de lo no tan bueno, tienen la responsabilidad moral frente al resto de la sociedad de contar lo que todo el mundo, pues lo que en este caso el gobierno tiene oculto o pues no quiere soltar. Pues digamos, yo creo que depende de la información que tenga, ¿no? Porque si es secreto de Estado, pues no la puede publicar a los cuatro vientos. Yo pienso que uno siempre, en cuanto es lo que es información confidencial del gobierno, uno necesita ciertos permisos o una autorización de la fuente para poder publicarla. Se habla entonces aquí en este caso de seguridad nacional. Si el problema de publicar una noticia que sea con respecto a seguridad nacional y afecte al país como tal, ahí sí en ese caso se debería como ver un punto de si lo publico o no. Por otro lado, como un ejemplo, en la película de Post, que se encontraron información confidencial de que la guerra de Vietnam era un total fracaso y una total mentira de lo que estaba hablando el gobierno. En ese caso sí, porque es con el público. De pronto ahí sí podría revelar ciertas cosas, pero ya el gobierno es el que se encarga si ellos quieren revelar o no toda la información, y también eso tiene que ver como de acuerdo a lo que si afecta al pueblo o no, y si ellos de verdad ven la necesidad de revelarlo o no. Pues no sé, de tal manera debería revelarla, aunque sea pues malo para él, para su carrera. Pues debería ser importante a la hora de que esta información pueda afectar a un país o no.
y la vulnerabilidad que tenga la población en general sobre la información que maneja. Entonces debería ser revelada si esto puede afectar fuertemente a un país y a su gente, y pues debería manejarse con tacto. Yo creo que si llega alguna información confidencial del gobierno, se debería publicar siempre y cuando contribuya al país. No como le sucedió a Vicky Dávila en 2016 cuando encontró el video de Angelo Palacio y de Carlos Ferro, que era un video íntimo de la comunidad del Anillo, y ella decidió publicarlo. El escándalo fue en 2016 y 2 años antes el video ya estaba circulando en diferentes medios, pero los periodistas no vieron la intención de publicarlo porque no contribuía nada a la situación del país. Por eso con ese tipo de información toca tener mucho más cuidado. Si es información confidencial, se deberá publicar siempre y cuando contribuya a la situación del país.